formación de un parlamento donde 130 estudiantes y/o ciudadanos eligen a su mesa directiva y en una sesión del Pleno del Congreso analizan, debaten y votan las iniciativas legislativas. Parlamento escolar fomenta. Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Joven de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia de inducción al Parlamento Joven. Esperamos un par de minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven le dan la más cordial bienvenida a la charla del curso de inducción virtual, Partidos Políticos y Sistema Electoral. A continuación tenemos palabras de saludo a cargo del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado Reinaldo Vargas Quispe. Muy buenas noches, tengan ustedes, jóvenes y cibritas del programa Parlamento Joven. El día de hoy, a pedido de ustedes, nosotros estamos empezando esta nuestra actividad a las 7 en punto, tal como acordamos el día de ayer. Felicitamos la puntualidad de ustedes, felicitamos vuestro ánimo de querer continuar con este proceso de formación, actualización en temas tan importantes como es la formación ciudadana. El día de ayer ya fue una actividad tan importante en la cual pudimos compartir con ustedes el tema de participación política y ciudadana. En este segundo día podremos compartir con ustedes y continuar trabajando el tema de partidos políticos y sistemas electorales. Para ello, nosotros debemos reiterar a ustedes y comentar la importancia de que este espacio de trabajo complementario a la inducción que estamos llevando en la plataforma Moodle deberá permitir que ustedes puedan afianzar esos conocimientos de este curso de inducción que ya se encuentra en plataforma en la cual ustedes ya están trabajando, de lo cual reiteramos vuestro ánimo, vuestra iniciativa, los tutores pendientes de cualquier inquietud, cualquier elemento que ustedes consideren necesario que sea aclarado, pues cuenten con la valiosa participación de los tutores a través de las preguntas e intercambios que ustedes requieran. Esta metodología de complementar con estos elementos, digamos, de una sesión virtual, se hace por primera vez, como lo hemos comentado el día de ayer, y esperemos pueda a ustedes ayudarles a complementar lo que ya están leyendo, lo que están investigando. Como sabemos, nuestra plataforma no puede atenderse a todos ustedes, por lo tanto, el compromiso es que esta videoclase o esta videoconferencia será grabada y será remitida a vuestros WhatsApp que nos han remitido y al correo electrónico de cada uno de ustedes. También indicarles que el día de jueves continuaremos con el tercer tema, ¿no? La tercera temática que inicialmente estuvo programado para el día de mañana. Pedimos por temas más de agendas, se está postergando para el día jueves. El tema es Conociendo la Constitución Política del Perú. Tendremos ahí la ponencia de un especialista importante, el doctor Jorge Rioja, que el día jueves nos estará acompañando. Entonces, ustedes saben que este programa, Parlamento Joven, estamos en una segunda etapa. Para los que no estuvieron ayer, la primera etapa fue la convocatoria y selección de jóvenes para el programa Parlamento Joven, quienes podían convertirse en parlamentarios
a nivel, primero de regiones y luego a nivel nacional. Estos parlamentarios jóvenes han culminado de inscribirse el día 31 de marzo. Tenemos 7.152 inscritos con ustedes. Nosotros iniciamos este proceso de inducción hasta el mes de junio y una vez culminado el proceso de inducción, en base a 2 evaluaciones que vamos a aplicar, una a fines de mayo y otra a fines de junio, podremos tener un listado de participantes por regiones para participar en el siguiente proceso, que será trabajar los plenos y organización de del Parlamento Joven por regiones. Entonces, nos encontramos en esta segunda etapa. Les deseamos éxitos. Les invitamos cualquier inquietud a apoyarnos a construir ciudadanía, a construir democracia. Y hoy día contaremos con la valiosa participación. Entonces, ya para ir al tema del jefe del área de educación ciudadana, de la Oficina de Participación Ciudadana, el señor Magíster Jimmy Reinaga Alvarado. Él es experto especialista parlamentario con muchos años de experiencia en el Congreso de la República. Él tratará de este tema tan importante que digamos, en estos momentos nos suma, es hablar de los partidos políticos. Los sistemas de partidos políticos que en este momento, cómo se ha estado dando a través de la historia y cómo en este periodo que nos encontramos tenemos una diversidad, digamos, de partidos políticos y qué puede significar esto para la vida democrática del país. Un segundo elemento dialogará sobre los sistemas electorales. En este caso, nosotros hemos participado en un proceso electoral recientemente de elección del presidente de la República y congresistas. Entonces, ahondará básicamente sobre los procedimientos de este sistema electoral, cuáles son los requisitos para ser candidatos, cuál es la importancia de ejercer el poder del voto. Este 6 de junio, nuevamente, iremos a las urnas a ejercer el voto soberano, donde será el pueblo quien determinará cuáles deberían ser los destinos del país. Entonces, en ese marco, los sistemas electorales que hemos tenido, serán dialogados y compartidos por Jimmy Reinaga Alvarado en este segundo día de eventos virtuales para complementar nuestro proceso de inducción. Felicitar al equipo del programa Parlamento Joven por la preparación, por preocuparse, por formar los equipos de WhatsApp, estar convocándolos a ustedes, y también agradecer a la Fundación Hans Seidel Stiftung, con quien tenemos un convenio de cooperación y con quienes, digamos, se diseña esta metodología y nos acompañan en todos los procesos. Sin más entonces, y agradeciendo vuestra presencia, damos pase al jefe del área de Participación Ciudadana, Jimmy Reinaga Alvarado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por las palabras del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, y también agradecer al equipo de Parlamento Joven por hacer posible este acercamiento con ustedes, futuros parlamentarios jóvenes 2021. En esta oportunidad nos han convocado para tratar el sistema de partidos y el sistema electoral. Básicamente que es un tema en cierta forma académico, que dista un poco del derecho electoral, así que vamos a abordar el tema desde la perspectiva básicamente de la ciencia política. Y antes de entrar en detalles, vamos a abordar básicamente los aspectos generales del tema de los partidos políticos y del sistema electoral. Para tal efecto voy a utilizar un PPT y por favor me confirman si se visualiza correctamente. ¿Conformes? Sí, Kevin, qué bueno.
Sí, conforme. Listo. Para hablar de sistema electoral y de sistema de partidos, utilizo esta introducción que me parece importante, ¿no? Para decir que cualquier civilización, cualquier sociedad necesita de la política y necesita de un gobierno para poder conducir y para poder garantizar, si se quiere, la vigencia de un Estado, de una sociedad, de una comunidad política. En los sistemas contemporáneos, en la actualidad, han irrumpido dos instituciones, una más antigua que otra. No me refiero al Estado y al Estado constitucional, al Estado de Derecho, tal como lo conocemos, y a los partidos políticos, que si bien es cierto es un anterior a la democracia, es una organización social y política, si se quiere, que está entre el Estado y la sociedad, que también irrumpe ahora pronto hace 200 años. Pero si ustedes revisan para atrás, pensando en Egipto, pensando en el Imperio Romano, probablemente había un Estado, había un imperio, no el Estado de Derecho que nosotros conocemos, pero no habían partidos políticos. Los partidos políticos recién comienzan en este siglo y casi a las postrimerías. Entonces, aquí quiero recalcar que sea cualquier institución, sea cualquier comunidad política, vuelvo a reiterar, requiere de un gobierno para garantizar la cohesión, la vigencia y la seguridad de los miembros de su comunidad política. En este sentido, básicamente de lo que se trata es de proteger a los miembros de la comunidad política básicamente de dos tipos de amenazas, ¿no? Unas que vienen de afuera y unas que vienen de adentro. Esto lo hace cualquier Estado y en este sentido podemos identificar las funciones de un Estado. ¿Cuáles son? Proteger para que la comunidad política no sucumba frente a la amenaza exterior. ¿Qué tipo de amenazas exteriores podemos conocer? Por ejemplo, invasiones, guerras. De hecho, la historia está plagada. Nosotros hemos tenido 2 episodios de invasiones, ¿no? En este caso por parte de los españoles y por parte de Chile en 1789, con las consecuencias terribles e irreversibles que conocemos, ¿no? La segunda función se orienta a proteger a esa misma comunidad política para que no sucumba frente a la amenaza exterior, la amenaza interior. Ojo, aquí estaba saltando que también las amenazas no solamente las protagoniza el hombre, tanto amenaza interior como amenaza exterior, también la naturaleza. De hecho, tenemos una amenaza una amenaza de la naturaleza que nació en este caso en el continente chino, en el continente asiático, como es la pandemia, y que bueno, pues nos tiene recluidos en nuestras casas con todas las restricciones que ahora conocemos, ¿no? En el caso de las amenazas internas, también tenemos las amenazas que protagoniza el hombre, ¿no? Como son las guerras civiles, el terrorismo. De hecho, en nuestro país ha pasado por esos episodios. Algunos dicen que la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa en cierta forma produjeron la crisis de la caída del imperio incaico. Hemos tenido algunos episodios, si se quiere, de guerras civiles cuando se pelearon el Estado norperuano con el Estado subperuano, donde intervinieron otros tipos de estados. Y así hay países que, bueno, pues han sucumbido. Checoslovaquia, por ejemplo, desapareció producto de los conflictos internos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró producto de sus contradicciones internas, dando lugar a 20 nuevos estados, ¿no? Y así vamos a ver que es una amenaza permanente, las amenazas internas que tienen en cierta forma, como les dije, la expresión de guerras civiles, de terrorismo, o incluso en formas un poco más específicas, ¿ah? Como pueden ser el contrabando, como por ejemplo puede ser el narcotráfico,
en dimensiones más acotadas, pero igualmente perjudiciales, ¿no? Pero también la naturaleza amenaza y reta internamente. Es el caso, por ejemplo, de el terremoto de Ica, las inundaciones en el norte, los viajes en Puno, las epidemias como el dengue, etcétera, que nacen del interior de nuestras fronteras, ¿no? Pero estas funciones son las más sencillas, digamos, de cumplir, y hay instituciones que más o menos están delineadas con este tipo de tareas, que tienen encargo específico de cumplir, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicios de Inteligencia, Policía Nacional, etc. Pero aquí tenemos la función más difícil de todo Estado, ¿cuál es? Mejorar las condiciones de vida de los miembros de una comunidad política. Y cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida, estamos hablando, pues, a manera de ejemplos, por ejemplo, cómo mejoramos la esperanza de vida de los peruanos, cómo reducimos la mortalidad infantil de los niños en sus primeros años de vida, cómo generar más empleo, cómo mejorar la educación, cómo producir más y generar empleo de calidad, cómo brindar seguridad a los ciudadanos. Aquí es donde radica la complejidad, porque aquí podemos tener el objetivo claro, pero las formas de cómo llegar o de cumplir con estas metas pueden ser diferentes. De hecho, hay versiones diferentes, hay hasta contradictorias, contrapuestas, 180 grados, ¿no? Dependiendo del marco ideológico, dependiendo de la posición, dependiendo de las ideas de los políticos y de los partidos políticos. En un sistema totalitario o en un sistema dictatorial, la cosa es más, que no pasa en el diapositivo. Acá tenemos. ¿Qué tienen en común estos señores? Básicamente estoy pensando en Hitler, Julio César del Imperio Romano, Napoleón o Pachacútec. Básicamente han sido imperios, han sido dictaduras, ¿no? Todo gobierno dictatorial se caracteriza, pues, porque los gobernantes no son elegidos, las decisiones se imponen. Alguien considera cómo solucionar esos problemas para mejorar las condiciones de vida, no se consulta a la población y se impone, ¿no? El pueblo obedece, es el imperio de la fuerza. Aquí estaban las fotos de estos señores que les había mencionado, ¿no? En cambio, en una democracia no es así. En una democracia irrumpen nuevos elementos, nuevos actores, en este caso, los partidos políticos. Los partidos políticos, como su nombre dice, son partes de la sociedad que representan una forma de cómo ver, de cómo se plantea la solución de los problemas y de la consecución de los objetivos que se plantean para mejorar las condiciones de vida de los miembros de la comunidad política. Cada quien con su verdad, cada quien con su legitimidad, cada quien con su plan de gobierno, su visión de país, su plan de gobierno, sus especialistas, sus tecnócratas, etc. La diferencia es que en democracia compiten por el poder a través de un sistema electoral diseñado para tal efecto. Entonces, aquí ya vamos entrando en materia y vamos ingresando a entender la importancia de los partidos políticos, pero acá es importante pensar antes en la definición de partido político. ¿Qué es un partido político? Entonces, estamos hablando en general del partido político institucionalizado, ¿no? Que tiene cierta raigambre, que tiene cierto inserto en la sociedad, que tiene cierto vínculo y representatividad con la sociedad, que tiene larga trayectoria. Estoy pensando en los partidos en general que conocemos en el mundo entero, ¿no? Y en algunos
algunas expresiones políticas de nuestro país. En este sentido, podemos decir que un partido político es una organización totalmente articulada, ¿no?, que busca el apoyo electoral del pueblo para obtener el poder. En este caso, a través del reclutamiento de diferentes dirigentes políticos. La idea es básicamente luchar por el poder, alcanzar el poder y tener la legitimidad, la autorización para implementar su propuesta de gobierno. Por eso, cada partido político tiene unas ideas, fuerza que lo caracterizan y un plan de gobierno que detalla qué es lo que quieren realizar por un país. Los ciudadanos son los que en última instancia le otorgan esa autorización, ese pasaporte, ese visado. En otras palabras, le otorgamos legitimidad para poder ejercer gobierno. Pueden hacerlo solos o pueden buscar coaliciones o alianzas con otros partidos políticos desde el proceso eleccional. Pero bueno, no todos los partidos políticos son iguales. Hay varios tipos de partidos políticos a lo largo de la historia y básicamente se debe a cómo se han ido generando los partidos políticos. En este sentido, vamos a ver 4 tipos de partidos conocidos, como son los partidos de notables, los partidos de masas, los partidos atrapatodo y los partidos electoral profesional, ¿no? Como les decía, básicamente estos tipos de partidos se refiere o tiene eco en el proceso de desarrollo de los partidos políticos en la historia de la humanidad. De hecho, la primera experiencia comienza con los clubes. De hecho, nosotros en nuestro país hemos tenido antes de partidos políticos los famosos clubes, donde determinados personajes notables se reunían para discutir la cosa pública, ¿no? Donde básicamente los reunían lazos de amistad, lazos familiares, si se quiere, eran clubes. Y posteriormente pasan a la condición de partidos notables. En este sentido, gira en torno a personalidades fuertes de relevancia para la vida político-partidaria. En nuestro país tuvo mucho que ver, por ejemplo, con algunos terratenientes, con algunos tecnócratas, etcétera, que formaron parte de los partidos notables. Se caracteriza pues porque tienen una organización bastante flexible y como les dije, eran la expresión, la unión de varios clubes y que tenían pues un interés común para implementar un programa político. En este sentido, son una forma incipiente de partidos políticos, tienen una débil estructura interna y algo muy importante, un carácter oligárquico. En cierta forma discriminativo, que representaba básicamente a quienes, a los propietarios y a los profesionales. Propietarios, me refiero a los grandes terratenientes, quizás burgueses, quizás banqueros, quizás, no sé, pues de navieras, y profesionales, tecnócratas, ¿no? Se podría sumar aquí la clase religiosa, ¿no? Los eclesiásticos. Pero bueno, de hecho, nuestros primeros partidos políticos comenzaron así, como el Partido Civilista, por ejemplo, ¿no? Pero después irrumpieron los partidos de masa, que son, a medida que el sufragio se extendía y se hacía universal, otro tipo, los partidos políticos comenzaron a incorporar a un sector amplio de la sociedad, ya no al sector elitista, ya no solamente al sector educado, informado, sino en general a todos los ciudadanos. Y en este sentido, estos partidos políticos reflejaban su fortaleza en función o en base a la cantidad de militantes que tenían. Mientras más militantes se tenía, más fuerte era el partido político. En este sentido, la cuestión de la calidad pasó a un segundo lugar. En este sentido, estos partidos políticos
para crecer tanto en militancia como en capacidad, fueron extendiendo su organización y pasaron de una organización permanente de clubes a un funcionamiento cotidiano, mantenido, sostenido y permanente, ¿no? En este sentido, los primeros partidos que conocimos en este aspecto fueron los partidos de masas, en nuestro país el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, que incorporaban a los trabajadores, a los sindicatos, etcétera. Entonces, aquí comenzaron a desarrollar una estructura bien definida, un personal dedicado a tiempo completo para cumplir estas funciones. Pero después vamos a ver a los partidos atrapatodo. En este sentido fue una reacción, si se quiere, de los partidos de notables y dada la apertura de la cancha y la incorporación de un mayor grupo de ciudadanos, se decidió estos partidos para poder sobrevivir, incorporar y atrapar todo lo que todos los ciudadanos que eventualmente estén en condiciones de votar. En este caso ya no se trata de incorporar a las masas a través de un discurso ideológico o intelectual para que se adhieran a los principios ideológicos o a las bases partidarias, sino básicamente de lo que se trata es de llamar al electorado pensando en el voto. En este sentido, la llegada es más emocional, más superficial y más temporal. La idea es sacrificar acá la penetración ideológica y tener pues una aceptación más amplia, más superficial y así lograr un éxito electoral más inmediato sin mayor esfuerzo. Y finalmente tenemos el partido electoral profesional. Entonces, básicamente aquí se refiere a la especialización del partido. El partido político se organiza y se mantiene para ejercer, para participar en todos los procesos eleccionales, para colocar representantes en los diversos órganos de gobierno, en los diferentes niveles de gobierno. En este caso, se pasa de tener una burocracia partidista a un conjunto de profesionales y técnicos expertos en demoscopía, en marketing político, en discursos, etcétera, a fin de tener mayor éxito y de lograr la atención de los afiliados y del electorado, ¿no? Es decir, tener mayor éxito en las campañas electorales. En este sentido, se tiene más importancia el partido organizacional, ¿no? Como organización, ¿no? Se definen estrategias de campaña, se definen mecanismos de financiamiento de partidos políticos más sofisticados, etcétera, ¿no? Pero bueno, habiendo conocido los tipos de partidos políticos, ahora quisiera hablar con ustedes las funciones de los partidos políticos. Antes quisiera contarles que una de las instituciones más desprestigiadas, creo que en Latinoamérica y más en nuestro país, son los partidos políticos. Y eso es absolutamente perjudicial para las democracias. De hecho, las democracias se sustentan y se fundamentan en partidos políticos fuertes e institucionalizados. Hay problemas serios con nuestros partidos políticos, es cierto, para muchos, desde que tienen una mirada institucional que se debe básicamente a los líderes y a las organizaciones mismas y a las reglas que lo componen, y otros donde me inscribo yo, donde, bueno, pues le achacamos básicamente a la cultura política y a la dimensión social de nuestro país. Pero bueno, eso lo explicaremos más adelante si es que hay preguntas en este sentido. Lo cierto es que cumplen funciones básicas o fundamentales para el país, ¿no? Y en general para cualquier democracia. Vamos a ver, primero de ellos, básicamente, tenemos que decir que son la correa de transmisión entre el Estado y la sociedad, al menos en épocas electorales. Después cumplen esa función los representantes. En este sentido,
hay una relación recíproca de interacción entre el Estado y la sociedad. Los partidos políticos necesariamente tienen que mirar, escuchar e interactuar con la sociedad, con sus simpatizantes, con sus militantes. En este sentido, vamos a distinguir dos tipos de funciones, ¿no? Las funciones sociales y las funciones institucionales. Les dije que el partido político no es una organización parapolítica o paraestatal, es decir, está una mitad en el Estado y otra mitad en la sociedad. Y en este sentido cumple funciones en la sociedad y también cumple funciones en el Estado. Entonces, cuando hablamos de funciones sociales, vamos a decir al partido político que es un elemento de la sociedad civil. Y cuando hablamos de funciones institucionales, vamos a entender al partido político como un elemento del aparato estatal. Hablemos de las funciones sociales. Miren, las funciones de los partidos sociales se orientan básicamente a formar, articular y canalizar la opinión pública. Los partidos tienen esta tarea y este reto de lograr identidades políticas en la ciudadanía, de tal suerte que la ciudadanía también se socialice políticamente. La forma de cómo el ciudadano ingresa al ámbito de la política compleja, estructural, ordenada, es justamente a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos, son los que de alguna forma transmiten determinados valores a sus militantes, a sus simpatizantes y a sus líderes políticos y también pautas de conducta. Entre ellas, por ejemplo, la necesidad de la organización. Entre ellas, por ejemplo, la necesidad del trabajo en equipo. Entre ellas, por ejemplo, el respeto y la consecución de algunos ideales con los que uno se identifica, defiende y postula ante los demás ciudadanos. Puedo citar, por ejemplo, el libre mercado, por ejemplo, puedo citar las libertades de los individuos, por ejemplo, la importancia del trabajador, etcétera, ¿no? Lo que comúnmente se llama caballitos de batalla, ¿no? O ideales políticos. También un partido político lo que hace es canaliza la pluralidad de intereses. En este sentido, la sociedad como tal tiene muchísimos intereses, demandas, deseos, aspiraciones. No todos tenemos oportunidad de hacerlas llegar directamente al Estado. De hecho, no debe pasar eso. Debe necesariamente pasar a través de los partidos políticos. Por ejemplo, pensemos en un importante dueño de un banco. Puede tener una preocupación y un problema. Lo ideal es que el banco utilice los partidos políticos y los grupos de presión como un medio para hacer llegar su preocupación al Estado. Lo que no podría pasar es que este dueño de un banco llame directamente al ministro a su despacho o a un congresista a su escaño y le diga, oye, tengo un problema. En este caso, en una sociedad moderna, ralentiza o, si se quiere, estos intereses los combina o los conjuga a través de los grupos de presión. Por ejemplo, si pensamos en el grupo del banquero, hablaremos de la Sociedad Nacional de Bancos como grupo de presión y la Asociación de Bancos probablemente a través del partido político que más o menos se adhiera o que más o menos comparta los mismos ideales y el partido político recién a través de la autoridad. Miren lo importante de la institucionalización de las instituciones. Igualmente para el otro lado, para los sindicatos, para los trabajadores. No tiene sentido, por ejemplo, si el sindicato o los trabajadores agrarios tienen problemas y bueno, pues ellos inmediatamente tomen la carretera y pidan la presencia del ministro, del presidente de la República para poder negociar. Eso refleja un Estado débil, sin instituciones, ¿no? Lo que debe pasar es que
estos trabajadores, agroexportadores, por ejemplo, o del algodón, deben tener un sindicato y el sindicato debe acudir ante el partido político que más se asemeje a la defensa de sus intereses y el partido político sea el que promueva, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, su tratamiento. Miren la importancia de las instituciones. Movilizar a la opinión pública. En este caso, la idea es que los partidos políticos movilicen la participación política de los ciudadanos. Desmovilizar a una sociedad políticamente activa. En este caso, la idea es, miren la importancia, ¿no? Reducir o restringir el conflicto, encapsular el conflicto, racionalizar e institucionalizar el conflicto. No es nada saludable para una democracia viendo, por ejemplo, los transportistas apoderándose de las carreteras, a los trabajadores tomando pues los aeropuertos, etcétera, ¿no? La idea es que justamente los partidos políticos puedan ser las correas de transmisión para poder resolver estos problemas. El privatismo político y social, la idea es que, por ejemplo, aquí se encarguen los temas políticos, la idea es que los temas públicos deben ocuparse los políticos o los políticos profesionales y los temas privados, evidentemente, los individuos comunes y corrientes. En casa, los padres de familia o el empresario representa los intereses de su entorno inmediato. Difícilmente se va a ocupar de un problema público, salvo que postee, publique algo en las páginas web y bueno, será simplemente como una opinión. Pero tratar los temas públicos ya, por ejemplo, no del pesquero y su chalana, sino en general de la comunidad de los pesqueros, entonces se necesita un conjunto de profesionales que se dediquen a trabajar esto profesionalmente, la defensa de esos intereses y la promoción de, si se quiere, de los deseos o las necesidades o las preocupaciones o las aspiraciones de estos sectores de la sociedad. Pero así como también tiene funciones sociales, también hay funciones institucionales, como les había mencionado. Aquí de lo que se trata primero es el primer espacio donde se recluta a la clase política. Ahí surge nuestra élite dirigente, tanto los partidos de masas, tanto los partidos notables, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes, de ser el vecino que vive a la vuelta de la casa, participando a través de un partido político, se convierte en una figura pública. El partido político lo encubra a una figura pública. Entonces es el medio a través del cual los candidatos, los ciudadanos se presentan en la condición de candidatos para justamente recibir los votos. Las funciones institucionales. Los partidos políticos, en este caso, forman y dirigen y controlan la acción del gobierno. En los sistemas parlamentarios, el gobierno los partidos políticos conciben previamente un plan de gobierno que es el insumo básico para el presidente de la República cuando gana las elecciones o para los mismos parlamentarios. Y en función de ello también realizan su función de oposición, de control a la acción del gobierno. Los partidos políticos también organizan y componen el Parlamento. De hecho, una vez constituidos en el Parlamento, una vez que han pasado la valla electoral, una vez que son proclamados parlamentarios, los congresistas forman lo que se llaman los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios son, si se quiere, la continuidad o la expresión del partido político en el Parlamento. Y también es un foro de discusión y de decisión. Miren y entiendan bien esto, estimados jóvenes. Y ustedes lo van a vivir como parlamentarios jóvenes.
como grupos parlamentarios, antes del pleno, antes de las sesiones de comisión, van a tener que discutir y debatir y definir cuáles son los proyectos de ley que van a presentar, cuáles son las ideas que van a priorizar. En este caso, los partidos políticos, antes de las sesiones plenarias, tienen sus, como le llaman, sus plenitos, sus reuniones previas, donde discuten, pues, los temas públicos, determinan la urgencia, la prioridad o su forma de accionar y de tomar decisiones en la esfera pública. Ahora entramos al segundo tema, que son los sistemas electorales, que es un ámbito un poquito más complejo, que les voy a pedir un poquito de paciencia. La competencia electoral. ¿Qué funciones cumple una elección? Básicamente, habíamos dicho que una competencia electoral, en puridad y en buena cuenta, es la lucha por el poder. Los partidos políticos luchan por el poder. ¿Pero para qué? ¿Para abrazarla y deleitarse en el poder mismo? No. El poder básicamente les va a permitir implementar, tomar decisiones, transformar la sociedad. Ese es el objetivo final de un proceso electoral, ¿no? La lucha para llegar al poder y para poder tomar decisiones. En este sentido, una competencia electoral tiene algunos efectos generales en la sociedad. El primero de ellos, básicamente, es que involucra a la sociedad en asuntos colectivos. Nos volvemos políticamente activos. Todos somos políticos, pero en tiempos electorales todos nos volvemos más políticos. Desde el noticiero, desde la lectura de las noticias, desde la publicación en nuestro Facebook, en nuestros WhatsApps, en nuestros estados, en el Instagram, nuestros comentarios con nuestros parientes, etcétera, se orientan a mostrar posición, a generar una opinión pública, etcétera. Nos involucramos con los asuntos colectivos. Salimos de la esfera del egoísmo personal que hace que nos preocupemos en nuestros estudios, en nuestra casa, en nuestras películas, en nuestros juegos. Vayamos a una dimensión más pública que nos compete a todos, ¿sí? Nos involucramos en la política. Segundo, ese grupo que va a elegir, las elecciones permite elegir al grupo de personas que se van a encargar de conducir el país. Estos 130 congresistas que tenemos, los veintitantos ministros y el presidente de la República el 28 de julio se van a sus casas, vuelven a la condición de ciudadanos comunes y corrientes, pero inmediatamente tenemos que reponer otros. ¿Quiénes van a decidir los destinos del país? En nuestro caso por 5 años, en otros países por 4 años o 6 años. Las elecciones también delimitan las características del poder que concede la población, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones la población ha dicho varias cosas, ¿no? Uno, no hay un candidato claro, de tal suerte que se ha tenido que pasar a una segunda vuelta entre los dos candidatos que han obtenido mayor votación, y en el Parlamento nadie tiene mayoría absoluta, y eso va a significar algunas cosas, como por ejemplo, van a tener que formar coaliciones, alianzas, para poder alcanzar mayorías y poder tomar decisiones. Ustedes también van a vivirlo eso. Si en el Parlamento no hay un grupo mayoritario, no hay un grupo que tiene mayoría absoluta para tomar decisiones, van a tener que conformar alianzas. La democracia funciona a través de un principio básico que es la mayoría manda. Lo ideal es que todos pensemos igual y que las decisiones nos beneficien a todos por igual, pero esa es retórica muy simple, ¿no? Que solamente se me ocurre pensar que pasa en el cielo. Pero en la vida de los hombres, en nuestras casas, hagan la prueba cuando traten de ir a elegir un restaurante para comer o incluso para ver una película. Si todos están de acuerdo, todos lo hacen por unanimidad. Alguien se impone y alguien termina molestándose. En el Congreso, mucho más aún. Entonces, si no hay mayoría para tomar decisiones, van a tener que construirlas, y eso significa que van a tener que conversar mucho
y va a significar también que para cada decisión se van a tener que formar coaliciones y va a ser un poco complicado, ¿no? Muy distinto en los sistemas bipartidistas, donde hay solamente dos partidos. Uno de ellos sí o sí va a tener mayoría. Usualmente el que gana el gobierno tiene mayoría en el Parlamento y por consiguiente las decisiones transitan fluidamente. La minoría básicamente se dedica a controlar y a supervisar. En el caso de sistemas de partidos atomizados como el nuestro, donde hay más de 10 partidos políticos, construir alianzas para tomar decisiones toman tiempo, ¿no? Y vamos a ver, una de las más complicadas, por ejemplo, va a ser la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El constituyente ha señalado y ha dicho que necesitamos 87 votos. Para alcanzar 87 votos significa que varios partidos políticos se van a tener que poner de acuerdo. Y en este sentido, para ello van a tener que ceder y conceder para tener candidatos de cada partido político y así alcanzar una cantidad de votos necesarios para tomar decisiones. Igualmente para modificar el Estado, para aprobar leyes orgánicas, para elegir al defensor del pueblo, incluso para modificar la Constitución. La Constitución misma dice, oye, si queremos cambiar las reglas de juego, es necesario que se pongan de acuerdo la mayor cantidad de partidos políticos. Por eso se requiere una votación amplia y significativa. Y finalmente dotar de legitimidad al grupo ganador para asumir el gobierno. Querrámoslo o no, nos guste o no, el ganador está legitimado para decidir. Si nosotros estamos en esa mayoría que hemos votado por ese partido político, en buena hora y estaremos satisfechos y felices de que así sea. En el caso de que no estemos del lado del grupo ganador, ojo, y esto en democracia es muy importante, no significa que voy a petardear o voy a oponerme a las decisiones de la mayoría, sino por el contrario voy a fiscalizar y voy a controlar. Mayorías mandan, vuelvo a repetir, y minorías fiscalizan y forman parte de la oposición. A ver, ¿qué tenemos acá? Porque no en este caso el teclado. En este sentido, pues, las elecciones lo que hacen es producir representación, ¿no? Refleja a la sociedad que pueden ser varios millones de personas. Como no todos podemos decidir, elegimos un grupo de representantes para que tomen decisiones por nosotros. Pero esta representación tiene que ser lo más fidedigna a la sociedad. Por eso hablamos de el efecto espejo o de la representación espejo, que más adelante vamos a explicar cómo sucede eso. Las elecciones tienden a establecer directa o indirectamente la composición del gobierno, ¿no? Directamente cuando elegimos al presidente de la República o indirectamente cuando elegimos al Congreso y el Congreso es el que elige al presidente de la República, como pasa en los sistemas parlamentarios. España, Inglaterra. Algo muy importante, las elecciones también permiten el relevo pacífico del poder. Anteriormente nosotros hemos tenido como tres épocas de convulsión en nuestro país, ¿no? Porque no estaban bien definidas las formas de cómo se relevaban las postas los gobernantes, ¿no? Ahora es democracia muy fácil, 5 años te vas a tu casa, pero en nuestros militarismos, en el primer militarismo, por ejemplo, después de la independencia, no habían pues mecanismos claros y teníamos sucesivos golpes de Estado, conflictos o enfrentamientos entre los poderosos para apoderarse del poder. Era más frecuente los golpes de Estado antes que la transición pacífica de un gobierno a otro. De hecho, una elección permite eso, dejar de lado a un grupo de gobernantes para que un nuevo grupo de gobernantes se haga cargo.
lo que les dije, refuerza el proceso de socialización política de toda la comunidad. Es decir, brinda legitimidad a los gobernantes en la medida en que sus propuestas de alguna forma han sido comentadas, debatidas, enteradas por todos nosotros los ciudadanos en la época electoral. De tal suerte que cuando lleguen al gobierno ya más o menos tienen claro qué ideas van a implementar. Y en este sentido, los ciudadanos sabemos a lo que nos espera o lo que cada gobierno va a implementar, porque a través del proceso electoral se han podido conocer a través de los debates electorales, a partir de las campañas políticas, a partir de los spots televisivos, nos enteramos que los partidos políticos qué es lo que quieren hacer por el país. Y algo muy importante, las elecciones permiten el respeto a las reglas de juego y la aceptación de los resultados, ¿no? Ustedes van a vivenciarlo en el Parlamento joven cuando tengan votaciones. Van a haber conflictos, van a haber enfrentamientos, pero ¿qué pasa si alguien patea el tablero y dice no me gusta y me voy y abandono la sala Zoom, ¿no? O, por ejemplo, en las elecciones generales desconozco al ganador, desconozco los resultados, aduzco fraude. La idea es que en una democracia no pase eso. Las elecciones nos dicen claramente quién ganó y se aceptan los resultados como tal. Es decir, también brinda legitimidad. Entonces, pero no solamente las elecciones son votaciones, hay algo más allá, hay un contexto fundamental que es necesario que se den en las elecciones para que éstas sean democráticas, para que éstas sean libres y para que sean expresión justamente de la voluntad fidedigna de la población, de la expresión de la voluntad popular. En este sentido, para que un sistema democrático sea representativo es necesario que existan algunos requisitos, como por ejemplo que exista un régimen de libertades públicas reconocidas en el país jurídicamente hablando, desde las famosas libertades de la expresión, de la opinión, de la reunión, del tránsito, que son fundamentales. Pueden haber elecciones con un solo candidato, evidentemente no hay pluralidad y no son democráticas. ¿Están restringidos o perseguidos otros partidos políticos? Entonces no tenemos elecciones democráticas, etc. Y que hayan organismos específicos legitimados para intervenir aglutinando a la sociedad en opciones electorales. Y estos son los partidos políticos. Los partidos políticos aglutinan a la sociedad. Son los mecanismos legítimos para luchar por el poder. No son ni la lucha armada, no son ni la convulsión social, no son ni el golpe de Estado, no. El medio para acceder al poder en una democracia lo es a través del partido político y de una elección popular. En este sentido, el voto tiene que tener algunas características. Miren, nuestro voto, el que vamos a emitir el 6 y el que emitimos, tiene que tener algunas características que quizás lo damos por sentado, pero no hemos reparado adecuadamente. Miren, primero el voto tiene que ser universal. Tiene que ser igual, tiene que ser directo, secreto y libre. Universal, ¿qué significa esto? Que el voto es un derecho individual y le corresponde a todos los ciudadanos. En este sentido, hay un efecto en el voto por el cual uno delega su poder personal a un representante para que tome decisiones por él. Y este corresponde a cada ciudadano. No se le puede discriminar a nadie de esta capacidad, de esta soberanía del individuo, ni por su condición religiosa, ni por su condición sexual, menos por su condición de raza o de formación. Todos tenemos el derecho a expresar nuestro voto. Ustedes dirán, oye, es algo obvio. Es tan obvio, pero hace 50 años
la mitad de la población en nuestro país no podía participar. ¿A quiénes me refiero, estimados amigos? A las mujeres. Las mujeres no podían participar en nuestro país. Se les consideraba seres de segunda categoría que no tenían voluntad o autonomía individual en la medida en que eran mantenidos por los esposos o por los hombres, no tenían derecho a votar, y menos si es que no tenían educación. Y así también a los analfabetos de nuestro país hasta el 79 se les negaba el derecho a participar. Hasta hace unos 10 o 15 años se les negaba el derecho de participar a los policías, a los militares. Ahora hemos incorporado también a ese sector. La idea es que el voto tiene que ser universal, pero también tiene que ser el voto... ojo, antes les decía que las formas de restringir anteriormente en las democracias que no eran, en los regímenes que no eran que tenían una democracia censataria, es decir, ponían algunos requisitos. Los más tradicionales han sido, uno, tener una determinada renta, es decir, tener una profesión, un ingreso o una propiedad. Dos, tener un cierto nivel académico o social, es decir, tener un título profesional o pertenecer a determinada clase social. Y finalmente ser hombre. Estas eran las democracias censatarias de hace algunos siglos atrás, ¿no? O del siglo pasado, digamos, que en nuestro caso nos ha alcanzado hasta hace algunas décadas, ¿no? Otro, el voto igual. El voto, aquí hay dos dimensiones, la dimensión cuantitativa y la dimensión cualitativa. ¿Qué nos dice la dimensión cuantitativa? Que el voto de un elector es igual al de cualquiera. Por más que sea el voto del presidente de la República vale igual que el voto del personero o de un militante. El voto de un empresario, por ejemplo, de un dueño de un banco en el Perú, vale igual al voto del heladero que nos vende pues, helados en la esquina. 1-1, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, a los propietarios se les daba la posibilidad de emitir dos votos, es decir, uno por donde vivía en su casa y otra por donde tenía su fábrica. Evidentemente era una forma de sacarle la vuelta a la democracia. Ahora no. Un ciudadano, un voto. Igual. Y la dimensión cualitativa es que tienen el mismo valor, ¿no? En este sentido, tienen el mismo impacto en los resultados electorales. La dimensión, esto ya lo dije, esto se repitió. El voto tiene que ser secreto. Miren, ¿no? Es decir, tiene que haber el voto tiene que ser directo, perdón, sin intermediarios. Hay algunos sistemas políticos, como es el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, se eligen colegios electorales y estos colegios son los que eligen al presidente de la República. Bueno, la idea es que en nuestro sistema político la elección es directa. Nosotros decimos directamente quiénes son los congresistas o quiénes son el presidente de la República. Incluso tenemos la posibilidad de utilizar el voto preferencial. Y finalmente, el voto tiene que ser secreto. La idea es evitar la presión, evitar la manipulación, de tal suerte que en el pleno ejercicio de su autonomía el ciudadano puede ejercer su voto. Anteriormente, por ejemplo, los votos eran cantados, ¿no? ¿Qué digo cantados? Iba un elector ahí ante la mesa y a voz fuerte y clara decía por qué partido votaba. Evidentemente ahí ejercían poder los que tenían algún tipo de influencia sobre estas personas. Me refiero a empleadores, por ejemplo, ¿no? O terratenientes que llevaban a todos sus trabajadores y les decían, vota, voy a escuchar por quién vas a votar, ¿no? O, por ejemplo, en sistemas comunistas hay un solo candidato y le dicen vota, y por si acaso, para ver si te abstienes, firma, ¿no? Firma, pon tu nombre para ver por quién estás votando. El voto tiene que ser libre, sin presiones, ¿no? La idea es que para esto las garantías de los derechos y las libertades públicas son un componente fundamental.
La idea es que los ciudadanos, como ya les mencioné, no tengan ningún tipo de presiones o manipulaciones. Tiene que haber una participación plural y competitividad en el proceso, es decir, tiene que haber varios candidatos con posibilidades de publicitar y de manifestar sus principios, sus campañas, sin restricciones, no como los sistemas totalitarios donde se persigue, se proscribe a un partido político o donde hay un solo partido político. Hay elecciones, pero con un solo partido político, ¿no? O donde hay partidos políticos pequeños, o hasta cierto nivel hay varios partidos políticos, es decir, hasta, por ejemplo, gobernadores regionales, pero para congresistas y para presidente de la República hay sí solamente un solo partido político. Eso no es una democracia. Y las elecciones tienen que ser periódicas, regularmente, ¿no? Nuestra Constitución dice cada 5 años, pueden ser cada 4 años. Ahora, hablemos propiamente del sistema electoral. Un sistema electoral, básicamente, lo que digamos, es un diseño, en puridad es una regla, es un conjunto de reglas, de acuerdos, de convenciones que sirven para transformar los votos de los ciudadanos en representación. En otras palabras, nos permite traducir los votos en escaños. ¿Ya? En este sentido, son las reglas de juego que define ese encuadramiento de la voluntad popular. No es que, por ejemplo, toda una turba agarra pues y hace su carrera a Palacio y llega una persona y lo sienta en el sillón del Palacio de Gobierno y dice, tú vas a mandar. No, evidentemente ese es un sistema precario. No, aquí en un sistema democrático las reglas, el diseño electoral, el sistema electoral es el conjunto de reglas que justamente van a transformar la voluntad de los ciudadanos en mandato. Traducen los votos en escaño. En este sentido, un sistema electoral define elementos personales, territoriales y formales. Por ejemplo, personales, ¿quiénes participan? Territoriales, ¿dónde se participa? Y formales, ¿cómo se participa? Entonces, un diseño electoral tiene que señalar esos aspectos y esos puntos. Vayamos a ver cada uno de ellos. Sujetos que participan en el proceso. En este caso, de lo que se trata es de aquí hay que distinguir algunos electorados, el electorado activo y el electorado pasivo. El electorado activo somos quienes nosotros elegimos, el electorado pasivo es a quienes los vamos a elegir. Las formas de las candidaturas. Veamos ahora el elector activo. ¿Quiénes tienen esa condición? El elector, es decir, nosotros, que podemos emitir nuestro voto. Y en este caso, las condiciones para ser elector activo es que tengamos la ciudadanía, evidentemente, que tengamos la mayoría de edad y que tengamos el pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos. Por ejemplo, que no estemos en cárcel o que no estemos discapacitados declaradamente en el uso de la razón, que no hayan interdicto nuestros derechos, ¿no? Otro elemento fundamental es el padrón electoral, que señala quiénes son esos electores. En este caso, el padrón electoral es una condición fundamental para el ejercicio del voto, ¿no? En este caso, cuando hablamos de padrón electoral, nos vamos a referir a la relación oficial de personas que tienen capacidad electoral activa. En este caso, ¿para qué? Para identificar quiénes tienen los requisitos básicos para ejercer el derecho de sufragio. En este sentido, sirve para verificar quiénes tienen el derecho fundamental para ejercer el poder y asimismo distribuirlos a los electores a nivel territorial para que no todos voten pues en un solo sitio, ¿no? Sino organizadamente y distribuidos territorialmente para evitar las aglomeraciones y hacer posible que se realicen determinadas horas, y más aún ahora en tiempos de pandemia. Entonces, el censo electoral se conforma a partir de los datos que proporciona la RENIEC, que tiene el registro de todos los peruanos, ¿no?
Entonces, un buen padrón electoral tiene que tener 3 requisitos. Uno, que estén todas las personas que tienen derecho a votar. Todas las personas. Hasta hace algún tiempo, por ejemplo, las personas que cumplían años, en 18 años, hasta después de elaborar el padrón electoral no podían votar. Por ejemplo, el padrón electoral se cerró vamos a decir, en abril, ¿ya? Pero hay personas que cumplían 18 años, por ejemplo, en mayo. Entonces esas personas no podían votar, pero decían, si yo tengo 18 años, ¿por qué no puedo votar? Entonces la idea es que ahora han incorporado, digamos, como tienen el dato, pueden hacer la prospección y saber con antelación quiénes van a cumplir 18 años hasta el momento de la elección y ya se les incorpora en el padrón electoral. Que estén solo los que tienen derecho a estar. Y que los ciudadanos que tienen derecho a voto solamente puedan hacerlo una sola vez. No puedan votar 2 veces. La capacidad electoral pasiva se refiere a quienes pueden concurrir a una elección con pretensión o con la idea de ser elegidos. Aquí la idea también es tener el requisito de electoral activo. Por ejemplo, edad para postularse a congresista. ¿Cuántos años? 25 años. O para presidente de la República, 35 años. Inelegibilidad, por ejemplo, quienes están condenados o están declarados, a quienes se les ha dado la pena de muerte civil, no pueden votar, o quienes tienen incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, militares en ejercicio que no pueden postularse, o magistrados, por ejemplo, jueces que no pueden postularse, ¿no? Candidaturas. Aquí la idea, cuando hablamos de candidaturas, estamos hablando de la manifestación formal y expresa de un ciudadano que dice, yo quiero presentarme a una elección concreta como elegible. Eso, nos referimos a candidaturas cuando hablamos eso, a la manifestación formal. Ha pasado que algunos congresistas han dicho, oye, no, a mí yo me he enterado cuando me han puesto en la lista. No, tiene que haber una manifestación formal por parte del ciudadano que dice, yo quiero postularme para congresista. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Básicamente concentrar los votos, identificar, personalizar las plataformas políticas y que estas personas sean las que manifiesten y defiendan las posturas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a tener formas de las candidaturas. Aquí vamos a distinguir, por ejemplo, las candidaturas personales, las candidaturas de lista o las candidaturas, cuando hablamos de la lista vamos a hablar de las completas o incompletas, de las abiertas o cerradas, o de las listas cerradas, bloqueadas o no bloqueadas. Cuando hablamos de las candidaturas personales, por ejemplo, vamos a hablar de cuando votamos para presidente de la República. Usualmente estamos votando por una persona. Concretamente en nuestro país se vota por una lista presidencial, ¿no? El primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, que es una lista que se elige en un distrito electoral uninominal, es decir, todos los peruanos. Las 24 regiones, sin distinción, elegimos al presidente de la República. En cambio, la forma de las candidaturas de lista usualmente tienen que ver con circunscripciones plurinominales, es decir, donde hay varios cargos que se pueden elegir. Por ejemplo, en Piura hay 7 candidatos que se pueden elegir, 7 congresistas, entonces esa es una circunscripción plurinominal. Y las listas pueden ser cerradas o abiertas, completa o incompleta. Completa, por ejemplo, nosotros decimos, oye, para postularse a congresistas tienen que ser, al presidente de la República tienen que haber 3, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el presidente de la República. Para congresistas tiene que haber 130 con voto de género, etcétera, pueden llegar hasta 160. Bloqueada, es decir, abierta, nosotros los ciudadanos podemos elegir el orden, quiénes van a ir,
o bloqueada, es decir, no hay posibilidades de hacer cambios. Hay que solamente votar por una lista. Eso ya lo vamos a ver más adelante, en detalle. Cuando hablamos de distritos y circunscripciones, nos vamos a referir al elemento territorial, donde se va a desarrollar la elección. Usualmente, cuando hablamos de distrito electoral, es cuando vamos a elegir un solo representante. Pensemos, por ejemplo, en un distrito. A ver, pensemos en mi distrito, donde yo he nacido, por ejemplo. Mi provincia es Andahuaylas, en Apurímac. Si Andahuaylas votase un solo congresista, ese sería un distrito uninominal que votaría a un congresista, ¿no? Pero no, ahí lo que tenemos es una circunscripción electoral. Lo que tenemos es que Andahuaylas no vota un congresista, sino Apurímac vota 5 congresistas. Entonces votan 5 provincias, o 6 provincias ahora creo que ahora se ha incorporado una más. Y hay 2 candidatos, entonces hay una circunscripción plurinominal. También existen circunscripciones sin base territorial cuando se deja un cupo, por ejemplo, para las minorías étnicas o minorías de residentes en el extranjero. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a tener 2 circunscripciones electorales donde los ciudadanos peruanos que viven en el exterior, España, Japón, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Chile, van a poder votar al menos 2 representantes. Ese es un distrito electoral sin base territorial. ¿Cómo se definen los distritos o las circunscripciones? Hay diferentes formas, ¿no? Algunos muy enrevesados, como por ejemplo el gerrymandering, que es una suerte de manipulación, ¿no? Donde artificiosamente se define, ¿no? Territorialmente se ubica, por ejemplo, un sector del país y de acuerdo a la forma de los votos uno puede definir los límites del distrito territorial. Por ejemplo, a ver, si yo soy, vamos a exagerar, ¿no? Si yo soy un candidato que represento a los ricos y a las clases más acomodadas, puedo organizar mi distrito electoral que esté compuesto, por ejemplo, por Surco, Miraflores y La Molina y San Isidro. Ya está, ese va a ser mi distrito electoral. La idea se le dio este nombre porque un congresista en Estados Unidos diseñó este sistema pensando dónde tenía sus electores. En este caso, hacía diseños enrevesados y no necesariamente con una relación al territorio, ¿no? Pensemos acá, por ejemplo, un distrito electoral puede ser un departamento, puede ser una provincia o una región, si se quiere. Pero si hago esto, manipulo, ¿no? El territorio. Los elementos formales de un distrito electoral. Las fórmulas electorales, por ejemplo. Que son las operaciones matemáticas que transforman los votos de los electores en escaños. En este caso, la cifra repartidora que se utiliza en nuestro país, la barrera electoral, que básicamente decide quiénes son los partidos políticos que pasan, ¿no? Qué porcentaje de votos se debe alcanzar para pasar la barrera electoral, creo que ahora es 6%, ¿no? O el número de representación mínima que debo obtener en varias circunscripciones electorales, ¿no? Tipos de voto, es decir, las formas de las candidaturas y mecanismos de asignación de escaños. Estos son los elementos formales de los distritos electorales. Las fórmulas electorales, por ejemplo, son las mayoritarias. Las mayoritarias, ¿no? Es decir, que el partido que obtiene mayor votación consigue todos los puestos en competencia. En primera votación, por ejemplo, puede ser con mayoría absoluta en el caso de la presidencia. O en el caso del Parlamento, los que obtengan simplemente la mayoría de votos.
En la circunscripción nacional básicamente se refiere a elecciones presidenciales. En cambio, en los escaños de cada circunscripción, básicamente se realiza en función a los votos obtenidos. Entonces, ahí se utiliza básicamente dos tipos de fórmulas, ¿no? La fórmula de cociente y la fórmula del divisor. Tipos de voto. Los votos, en este caso, pueden ser personalizados, como les dije. Voto personalizado, uninominal o plurinominal. Uninominal cuando es una sola persona por distrito o plurinominal cuando son varias personas por distrito o circunscripción electoral. O puede ser por partido. Uno vota por partido y bueno, las 15 primeras personas que están en el partido ingresan, o las 20 o las 25, de acuerdo a la cantidad de votación, ¿no? En este caso, también los sistemas electorales pueden diseñar si el ciudadano puede manifestar su preferencia o no, si prefiere o no alterar esa distribución de los candidatos en las listas. Si es que no hay preferencia, el ciudadano no puede manifestar su voto preferencial simplemente entre el candidato o el partido político a través de una lista cerrada y bloqueada, ¿no? Si es el partido mayoritario ganador, entrarán la mayor cantidad de congresistas, pero en orden estricto conforme están presentados, 1, 2, 3, 4. Pero en cambio, si el ciudadano puede manifestar su voto preferencial, puede. Aquí habría que distinguir dos situaciones, ¿no? Cuando puede escoger entre dos partidos, por ejemplo, que se llama panacheo, lista abierta. Es decir, por ejemplo, voto por un congresista por un partido y para otro congresista voto por otro partido. O voto, entonces esta es una lista abierta. Evidentemente esto produciría un caos, un desorden. Pero nosotros podemos elegir en nuestro caso entre candidatos del mismo partido, es decir, nos presentan una lista de candidatos al Congreso del 1 al 35, por ejemplo en Lima, pero uno puede votar por el 1 o por el 35, uno decide a quién le da su voto, entonces uno altera esa lista que primigeniamente el partido político presentó. ¿Cómo es la representación en nuestro país? Rápidamente, los procesos electorales lo que hacen básicamente es reflejar al menos tres características fundamentales del país en la sociedad. ¿Se acuerdan que les dije que las elecciones tienen que generar el efecto espejo? Es decir, traducir lo que es el país en una institución como es el Parlamento para que tomen decisiones en su representación. ¿Cómo sucede eso? Representación geográfica. Lo primero que hacemos es dividir al país en distritos electorales. En este caso, cada distrito electoral corresponde a una región del país. Por ejemplo, la región más pequeña, que es Madre de Dios, va a tener sus representantes. Cuando hablo pequeña, me refiero a en función de la cantidad de población o de habitantes que tiene. Por ejemplo, Madre de Dios, que tiene alrededor de 173.000 participantes, va a tener un congresista. Luego viene el distrito electoral más grande, que es Lima. Por ejemplo, que tiene más o menos 10 millones de habitantes, va a tener 33 congresistas. Luego vienen los distritos electorales medianos, como es el caso de La Libertad y Piura, 2 millones de representantes. Va a tener, en este caso, 2 millones de electores, va a tener más o menos 7 representantes. Y así sucesivamente, miren, estamos recomponiendo el país geográficamente a través de los representantes. De hecho, ustedes, parlamentarios jóvenes, hay aproximadamente como 8.000 inscritos. Los 8.000 no van a poder representar a su distrito electoral. Van a tener que, a través de un proceso de competición académica, seleccionar a los 130, pero más o menos respetando estas cantidades, ¿no?
de Madre de Dios 1, de Lima 33, de La Libertad, Piura, etc. En cada departamento se harán plenarios regionales para que ustedes vivencien la experiencia de ser parlamentario, ¿no? Y así tenemos los departamentos chiquitos de a 2 representantes, como son Amazonas, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, Pasco, Tacna, Tumbes, etc. No solamente representamos, miren, geográficamente al país, sino representamos ideológicamente al país. Ojo, y aquí en puridad y con todo cariño les digo a ustedes que es algo que, por ejemplo, en el Parlamento joven no se puede dar. ¿Por qué? Porque no hay una elección. Una elección lo que permite justamente es traducir la posición ideológica, política del país. Vamos a suponer que en una elección, por ejemplo, el 40% se ha manifestado por el partido A, esa es su posición. La sociedad del país, el peruano, 40% vota y se identifica por un partido, 40%. 30% por el partido B, 20% por el partido C y 10% por el partido D. Esta composición debe reproducirse en el Parlamento. 13 congresistas serán del partido D, 20% del partido C, 52% del partido, 52 congresistas del partido A, 39 del partido B. ¿Qué pasó acá? 26 del partido C y 13 del partido D. Y lo otro es la representación socioeconómica. De lo que se trata, pues, es justamente de hacer posible la presencia de los diferentes sectores de la sociedad, del ámbito empresarial, profesional, del ámbito de los trabajadores, de la sociedad, ¿no? En este sentido, los partidos políticos en sus listas nos presentan de todo, ¿no? Al ingeniero, al publicista, al campesino, al obrero, al sindicalista, etcétera, ¿no? Hombres, mujeres, personas que representan a niños, a jóvenes, adultos mayores, de las diferentes religiones, de las diferentes procedencias geográficas, de las diferentes procedencias étnicas, etcétera, incluso culturales, sociales, ¿no? Deportivos, etcétera. Entonces los ciudadanos, a través del voto preferencial, decimos quiénes queremos que ingrese, y de esa manera es que en el Parlamento vamos a ver al país, de todo. ¿Mm? Cuando decimos representación espejo, de lo que se trata es de traducir al país con sus respectivas características, ¿no? Y eso es lo que hace un sistema electoral, hace posible ese diseño, ¿no? Que se materialice y se concreta a través del voto popular, que nosotros, a través de ese acto mágico que hacemos de marcar, delineamos las características de nuestro gobierno. Bien, estimados jóvenes, espero no haberme excedido más de la cuenta, espero no haberlos aburrido, al contrario, tengo expectativas de haber contribuido con su curso de sistemas de partidos y sistemas electorales. Como les dije, he querido dar una visión más general, no tan técnica, porque finalmente eso lo pueden encontrar en la norma y por lo que he visto también está contenido en su PPT. Bueno, con el mayor de los gustos, si hay preguntas, por favor, yo las voy a responder en la medida de mis posibilidades, ¿no? Aquellas que no pueda responder, investigaré y tomaré nota de sus datos y les haré llegar las respuestas en su debido momento. Muchísimas gracias y bueno, pues quedo de vuestras preguntas. Doctor Jimmy, buenas noches. Bueno, hay una pregunta de José Martín Boggio. Dice, Steven Levitsky afirma que el Perú es una democracia sin partidos. No habla de debilidad, sino de ausencia. De acuerdo con las funciones que menciona, al parecer Levitsky tendría razón.
Pregunta, ¿concuerda con esa percepción? No obstante de tener la misma cuasi partidos políticos. Y aquí les dije que yo tenía una posición básicamente eh, estructuralmente social para poder explicar esta crisis, ¿no? Y aquí me van a permitir manifestar una opinión académica, profesional, ¿no? Muchos de nuestros partidos políticos son una suerte de constructos, de artificios, que pueden ser en última instancia, no sé, pues empresas familiares o aventuras personales de algún adinerado o de algún, para que los partidos políticos sean fuertes es necesario que surjan de la sociedad, borboteen de la sociedad civil, producto de las organizaciones sociales. En este sentido, es necesario que existan organizaciones sociales previas a los partidos políticos. Miren a lo que voy a decir. Para mí es importante, por ejemplo, las APAFAS, los sindicatos, las asociaciones de mercados, las asociaciones de bancos, de exportadores, sindicatos de trabajo, etcétera. Estas organizaciones sociales son la base primigenia para que existan los partidos políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra dimensión social como país es muy precaria. Nosotros no participamos mucho en la vida social o comunitaria, ni siquiera en los problemas de nuestro vecindario, de nuestra comunidad. No tenemos, no sé, pues no participamos de las organizaciones vecinales y menos pues de los sindicatos, etcétera. Somos muy personalistas o muy desconfiados de las organizaciones sociales, ¿no? O muy despectivos. Y evidentemente los partidos políticos se estructuran con lo que pueden. Lo ideal es que tengan los partidos políticos detrás organizaciones sociales permanentes, activas, fuertes. Pero como ni siquiera tenemos organizaciones sociales, nuestros partidos políticos, desde mi perspectiva, son son instituciones débiles. Como diría Levinsky, no ausentes, pero débiles. Pero producto de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Nosotros no tenemos una cultura participativa como ciudadanos. Somos muy desconfiados. Desconfiamos del sindicato, de la asociación, del gremio, y también somos egoístas, ¿no? Un poco egoístas, no participamos, no damos mucho tiempo de nuestra esfera personal para tratar los asuntos públicos, ¿no? Como alguien dijo, somos de esa frase que dice, deberían hacerlo, ¿no? Alguien lo debe estar haciendo, pero, oye, como todos decimos deberían hacerlo o alguien debe hacerlo, nadie lo hace, ¿no? Nos ensimismamos mucho en nuestras actividades personales. Pregunta de Kemi Hidalgo Sullón. ¿Por qué carece de regulación los partidos políticos concerniente al número mínimo o máximo de partidos políticos en el Perú? En realidad, no se puede decir a rajatabla cuántos partidos políticos debe haber, estimada Kemi. Por ejemplo, yo podría decir, oye, quiero que en mi país haya solamente 2 partidos políticos por ley, como en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Partido Demócrata y Partido Republicano. O como en Francia, un pluripartidismo moderado, que hayan solamente 4 partidos políticos, ¿no? No. Eso sale producto de la institucionalización y la afirmación de los partidos políticos. En la medida que aglutinen a más gente, estos tienden a permanecer en el tiempo y los partidos políticos pequeños tienden a desaparecer o a desintegrarse. En Estados Unidos, por ejemplo, no es que no hayan partidos políticos, no hayan otros partidos políticos, hay muchísimos partidos políticos,
pero en las elecciones prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? No sé si se acuerdan de Roch Perot, por ejemplo, que fue un magnate que participó, pero bueno, no tuvo mayor éxito. Siempre en todas las elecciones participan partidos políticos pequeños, pero como los partidos grandes están enraizados en la sociedad, la ciudadanía usualmente se identifica con los partidos políticos grandes. Los partidos políticos, las aventuras, se quedan ahí nomás en el camino. No se puede restringir el derecho de los ciudadanos a presentar partidos políticos. En algunos países, es más, creo que ni siquiera se piden tantas firmas, los requisitos son más sencillos. El asunto es que los partidos políticos, en la medida en que si nacen de la sociedad, de la organización social y de grandes grupos, si fuera esa la situación, sería más difícil que alcancen vida pública. Pero a veces pues se abre la puerta para que los individuos, las personas, los amigos, se puedan encontrar y decir, oye, pues formemos un partido político, ¿no? Juntemos firmas. O sea, el problema es la legalización del tema de la conformación de los partidos políticos. No es un tema de firmas, sino es un tema de sociedad, de representar, de acreditar, de demostrar que efectivamente tienes raíces en la sociedad, tienes militantes activos, tienes aceptación y presencia en varios lugares del país. No es que simplemente como digo, 5 amigos con mucha plata se deciden, juntan 500.000 firmas y ya deciden armar un partido político, una empresa política. Así es que, ¿otra pregunta? Una pregunta más, doctor. Sí. Kiabet Birrendey pregunta, ¿por qué la OMPE financia a los partidos políticos para la contratación de la publicidad electoral? ¿Está de acuerdo con dicha acción? ¿Quién formula esa pregunta? Formula la señorita Kiabet Britney Barrenechea, debe ser. Kiabet. Kiabet. Espero que lo esté pronunciando bien, Kiabet. No te preocupes, Kemi. Espero haber satisfecho tu respuesta, tu pregunta, perdón. Kiabet, tu pregunta me gusta porque efectivamente se siente como una especie de afronta, ¿no? Es decir, nuestros dineros lo están utilizando para que financien los partidos políticos. No, la idea, ¿se acuerdan que les dije que uno de los requisitos fundamentales de los sistemas electorales es la igualdad de la participación de los ciudadanos en elecciones? La idea es que todos tengan el mismo punto de partida en la competencia electoral. De tal suerte que no solamente los que tienen grandes financiamientos puedan participar. Pueden haber organizaciones sociales que tienen mucha arraigambre, mucha arraigo en la sociedad, pero que no tienen recursos. Entonces el Estado, para decirles, oye, todos los partidos políticos van a tener igualdad de condiciones para participar. Y en este sentido van a tener un financiamiento. En este caso va a ser va a haber un monto y en función de la cantidad de la representación que tengan, del porcentaje que tengan, se les va a distribuir un recurso público. Pero eso es ¿para qué? Justamente para que tengan una base mínima sobre el cual hacer política. La idea es evitar que los grandes grupos de poder económico sean los únicos que puedan financiar a los partidos políticos. Gracias, doctor. La señorita Kelly Ticón Alarcón comenta, hablando de los partidos políticos, ¿cómo ve el aspecto de la creación de movimientos regionales? ¿Sería conveniente limitar su creación y más bien fortalecer los partidos para de esta manera generar consecuencia política? ¿Qué pregunta para más difícil? Miren, no tengo una respuesta clara, les voy a ser sincero. Lo ideal es que, bueno, pues uno efectivamente diga, bueno, tenemos que fortalecer a los partidos políticos nacionales. Pero, ¿qué pasa si estos partidos políticos no, como les dije hace un rato, enraizan o no imbrican
en el interior del país o en las regiones del país. Son partidos políticos de fachada, son andamiajes, si se quiere, institucionales de nombre y de un cumplimiento de requisitos legales y punto, ¿no? Entonces, creo que las expresiones locales son fundamentales, son básicas, ¿no? Pero y que manifiestan pues un interés real y concreto de un sector de la población por participar en política. El asunto es que bajarlo mucho a, por ejemplo, organizaciones locales, distritales o provinciales, sí puede ser un problema. Sin embargo, darle espacio a los partidos regionales sí es importante. ¿Por qué? Porque miren, lo que voy a decir. En nuestro país lo que existían, ¿se acuerdan de esta famosa frase que dice, es de provincias? Me ubican, ¿no? Es de provincias. ¿Y por qué la gente dice eso? Porque ha quedado en el imaginario popular la provincia fundamentalmente como organización, como circunscripción política, no el departamento, no la región. Entonces, las políticas se organizaban básicamente a nivel de provincias y no a nivel de regiones. Era difícil que se junten, por ejemplo, Moyobamba con Chachapoyas, por ejemplo, no sé, pues, Puno con, ay, me olvidé el nombre de esta, o, pensemos en otra. Cusco, por ejemplo, con Sicuani, etcétera, ¿no? O con Urubamba, no había mucha actividad departamental o regional, ¿no? Era difícil la comunicación y en este sentido complicado armar grupos políticos o partidos que representen al menos una visión regional del país. Todo era la provincia. Entonces ahora la idea es que justamente las agrupaciones regionales puedan tener una visión más macro de la región. Y en este sentido yo creo que es un buen inicio que los gobernantes regionales o las agrupaciones regionales tengan una propuesta ya no solo provincial, sino regional. Y lo ideal es que de alguna forma trasciendan y puedan alcanzar una dimensión nacional, ¿no? Así como, por ejemplo, oye, Alianza Lima o la U tiene una visión nacional, un alcance nacional. La idea es que también, pues, por ejemplo, un cienciano que nace en provincia pueda tener un alcance nacional, ¿no? Y no que sea circunscrito únicamente al Cusco. Gracias, gracias, doctor. Y última pregunta. Nos pregunta la señorita Milagros García. Perdón, Vanessa Julca. ¿A qué se refiere que un partido político tiene que tener potencial de cohesión y potencial de chantaje? Bueno, yo no lo he mencionado, ¿no? No sé dónde habrás escuchado eso, estimada Vanessa. Pero estás hablando de potencial de cohesión y potencial de chantaje. El potencial, cuando hablamos del potencial de cohesión, nos referimos a que un partido político evidentemente tiene que poder aglutinar simpatizantes, militantes, que pueda, por ejemplo, miren, vamos a suponer que, por ejemplo, un partido político propone, voy a decir una idea simplemente, ¿no? Modificar la Constitución. Por ejemplo, que para postularse al cargo de congresistas ya no se debe pedir 17, 25 años, sino 17 años. 18 años, perdón. Entonces, mucho. Entonces, la idea es que si yo voy a sustentar esa idea, tengo que poder legitimarla y trasladarla a la sociedad. Tengo que poder
legitimarla y poder brindar una justificación. Por ejemplo, otro dato un poco más controversial. Vamos a implementar la pena de muerte y vamos a salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren que es una decisión controversial. La idea es que el partido político pueda difundir ante la sociedad, legitimar esa decisión y lograr cohesión y respaldo para poder justificar su decisión. Y el potencial de chantaje, yo supongo que se debe referir a lograr, por ejemplo, presionar, si es que no ha alcanzado mayoría, a que producto de una coalición o producto de una alianza puedan lograr que determinadas partes de su plataforma puedan incorporarse en la toma de decisiones, es decir, lograr algo de efectividad en el gobierno, es decir, que su capacidad de movilización, tanto en las calles como en los votos en el Parlamento, puedan servir para poder modificar, presionar la conducta del gobierno. En buena cuenta, dicho de buena manera, presionar, no chantajear al gobierno. Es decir, en base a su peso específico, tener esa capacidad para negociar y lograr que parte de su propuesta política forme parte, se dé o se materialice en las decisiones que tome el gobierno. Básicamente eso, Vanessa. Damos las gracias al magíster Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación tenemos palabra de despedida a cargo del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado Reinaldo Vargas Quispe. Gracias, estimado Héctor. En primera instancia, agradecer al magíster Jimmy Reinaga Alvarado. Creo que hemos podido escuchar y atentamente todos estos elementos importantes de la importancia de tener partidos políticos, y complementado también con las preguntas, que también podemos acuñar el término no solo partidos políticos, sino estos movimientos regionales, y que, como se ha dicho, existen, es una realidad, y que tal vez en el futuro no tan inmediato, pues podrán algunos constituirse en partidos nacionales, ¿no? Sin embargo, existe, y esa es una realidad, y es una demanda justamente por la situación todavía en que tenemos tantos partidos políticos. Agradecer entonces a Jimmy por su excelente presentación de este segundo día virtual, complementario al curso de inducción que venimos desarrollando con el Parlamento Joven en su versión 2021. Entonces, agradecer vuestra presencia, agradecer la participación de ustedes, jóvenes y señoritas, invocarles e invitarles a continuar trabajando, desarrollando en los cursos del módulo, del primer módulo que tenemos aperturado hasta la última semana del mes de mayo. Tenemos una semana más. Revisen, desarrollen las actividades y pues alistémonos para rendir esa primera evaluación, que deberá complementarse con estos 3 talleres que estamos realizando. Ayer realizamos el evento sobre participación política y ciudadana. Hoy estamos con partidos políticos y sistema electoral. Y el día jueves invitarlos nuevamente para a las 7 de la noche, también hora en punto, procuraremos empezar igual que hoy. Será sobre conociendo la Constitución Política del Perú. Tendremos ahí también el sumo placer de contar con otro especialista parlamentario de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge Rioja, quien también tiene amplia experiencia en estos temas. Sin más, agradecer también al equipo de Parlamento Joven de la Oficina de Participación Ciudadana, a todo el equipo que está cuidando los detalles, está previendo que los elementos y las preguntas que ustedes vayan haciendo en el curso Moodle de inducción sean contestadas. También agradecer a la Fundación Hans Seidel Stiftung, siempre por su valioso apoyo y colaboración con este gran programa interesante, Parlamento Joven, que es en su versión
2021, hemos llegado a 7.125 jóvenes con quienes estaremos compartiendo esta temporada hasta el mes de junio. Muchísimas gracias por su participación y su atención. Les esperamos el día jueves, y de igual forma, 7 de la noche. Muchas gracias. Agradecemos a todos los jóvenes participantes que nos han seguido vía Zoom y vía Facebook. Muy buenas noches.